Hola chicas y chicos, bienvenidos a mi canal. Les saluda la maestra Analí Palomino. El día de hoy vamos a iniciar la actividad 4 y vamos a culminar con la elaboración de la propuesta de participación ciudadana. Así que vamos rápidamente a iniciar porque la actividad es un poquito extensa, entonces tenemos que hacerlo lo más rápido posible para que ustedes lo puedan comprender. ¿Qué es lo que van a aprender con esta actividad? En esta actividad planificarán y elaborarán una propuesta de participación ciudadana a partir de la experiencia previa y de algunas fuentes de información, la que será compartida con la familia y en redes o blogs. ¿Qué es lo que debes de tomar en cuenta para lograr este aprendizaje? Primero vas a elaborar una propuesta de participación ciudadana sobre una problemática de mi entorno local, que ya lo habían ustedes elegido durante esta semana. Reconocer también la importancia de proponer soluciones a problemas de asunto público en la comunidad. Y así que lo vamos a realizar. Vamos a comenzar. María ha podido explicarse lo que significa la independencia del Perú. Ahora ha concluido que no basta haber conseguido la libertad hace 200 años. Es necesario seguir buscando la mejora de las condiciones de vida de la población. En ese sentido, se propuso encontrar desde su hogar algún problema sobre el cual plantear una solución que pudiera ser efectiva en la comunidad. La pregunta para todos: ¿cómo podríamos elaborar un plan de acción a un problema de mi comunidad? Vamos a buscar soluciones, queridos niños, y lo vamos a hacer paso a paso. Observa la imagen y lee el testimonio de Ethel. Miren, esta es la comunidad de Ethel. Pueden observar la imagen. Vamos a leer lo que nos dice Ethel. Mi nombre es Ethel y vivo en Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios. Tengo 10 años. Estoy feliz porque los sabios de la comunidad me están enseñando a elaborar cestas y abanicos. Sin embargo, muchas veces me da tristeza porque no estamos bien. El avance incontrolado de la minería ilegal ha ocasionado que los cauces de los ríos se alteren irremediablemente y que sus aguas se contaminen con mercurio, lo cual afecta gravemente nuestra salud, ya que comemos pescado contaminado. ¿Qué situación problemática la que vive Ethel y su comunidad? Ahora respondamos a las siguientes preguntas. ¿Dónde vive Ethel y qué le sucede? Ethel vive en Inambari, provincia de Tambopata, en Madre de Dios. ¿Qué le sucede a Ethel? Que tiene un problema en su comunidad. ¿Qué problema menciona Ethel y por qué la pone triste? El problema de la minería ilegal porque ha ocasionado que los cauces de los ríos se alteren irremediablemente y que sus aguas se contaminen con mercurio. ¿Cómo afecta dicho problema a la comunidad donde vive Ethel? Afecta la salud de los pobladores porque consumen pescado contaminado. ¿Por qué este problema debe interesar a todos los integrantes de la comunidad? ¿Por qué les debe de interesar dar soluciones a este problema? Porque afecta directamente, ocasionando que se atente contra la salud de todas y todos los pobladores de esta comunidad. Lee las situaciones planteadas por Ethel y coloca un visto a las que consideres que son de interés para toda la comunidad. Miren chicos, aquí la pregunta que nos planteaban era ¿por qué a los integrantes de la comunidad les debería de interesar este problema? ¿No? Ahora nos dicen que nosotros tenemos que marcar aquí la que consideres tú que le debe interesar a la mayoría de población. ¿Y cómo lo vamos a identificar? ¿Por qué? ¿Cómo lo vamos a identificar este problema? O que es un tema de
de coyuntura, ¿no? Importante para los pobladores, si es que les afecta a la mayoría de personas que viven en esta comunidad. Por ejemplo, uno de ellos sería la contaminación del río con mercurio, porque todas las personas consumen pescados de este río. Entonces, ¿los va a afectar? Claro, va a afectar a la comunidad. Por lo tanto, vamos a darle un visto bueno para que se sepa que esta o este es un tema de suma importancia para toda la comunidad. Siguiente, la extrema pobreza. ¿Será un tema importante para todos los que viven en la comunidad? Claro que sí, chicos, porque si viven en pobreza extrema, imagínate, ¿no? Pronto a necesitar, van a pasar hambre, entonces, claro, les va a afectar y es un tema de interés de toda la comunidad. ¿Para qué? Para darle solución. La reparación del peque de su papá. Será importante que toda la comunidad se ponga a resolver el problema de la reparación del peque de su papá. No, ¿cierto? Entonces, no, porque no afecta a toda la comunidad, solamente afecta al papá de este. Siguiente, el nacimiento de su hermano. ¿Afectará a toda la población que haya nacido su hermano de Ethel? No, ¿cierto? Por lo tanto, no vamos a marcar esta situación que ha planteado Ethel, porque no afecta a la comunidad. Por lo tanto, vamos a marcar la última donde dice el aumento de la anemia de la población. Sí es un tema de interés para la población, para todos, porque si no van a enfermar. Por lo tanto, se tiene que mencionar como situaciones planteadas importantes para toda la comunidad. Muy bien. Una vez que hemos realizado esto, entonces tenemos que conocer que los asuntos públicos pueden ser de diversa naturaleza, es decir, pueden referirse a temas de salud, educación, seguridad, ambiente, economía, derechos humanos, etc. Los asuntos públicos son los que afectan o traen consecuencias para la mayoría de la población. ¿Ya? Muy bien, chicos, vamos a continuar. Recuerda que en la actividad 2 tenías definido tu problema. Bien, escríbelo en la siguiente tabla. Este es un asunto público que afecta a tu comunidad. Ustedes durante todas estas semanas o durante estos días han estado elaborando en base a una propuesta o una problemática que hayan identificado en su comunidad. Por ejemplo, yo había elaborado mi árbol y todo en base a la contaminación de las acequias. Tú vas a escribir lo que afecta a tu comunidad, tu problema que seleccionaste. Bien. Yo voy a escribir aquí entonces el asunto público local de mi comunidad y lo voy a describir para que sea entendido. La contaminación de las acequias de mi comunidad, que se han vuelto vertederos de desechos tóxicos que han ocasionado la aparición de plagas de moscas y roedores y provocan enfermedades infectocontagiosas a los pobladores de mi comunidad. Aquí está definido entonces el asunto público al cual yo me refiero, ¿no? O la problemática de mi comunidad. Los asuntos públicos son todos aquellos hechos, circunstancias o situaciones de índole social, político, ambiental, económica o cultural, relacionados con problemas que afectan el ambiente del bienestar general y la convivencia armónica en la sociedad. Entonces, este es un asunto público que sí le debe de interesar a mi comunidad darle solución. Ahora ya estás preparada o preparado para que puedas solucionar tu problema identificado. Te invitamos a seguir reconociendo la importancia de la participación de la población para la solución de los problemas de la comunidad. Para ello, desarrolla las siguientes actividades. Busca una solución para la problemática local con el apoyo de las vecinas y los vecinos, a fin de construir una propuesta de solución compartida. Recuerda lo desarrollado en las actividades anteriores, con el árbol de problemas y la ficha de descripción de tu problema. Ahora, chicos, ¿qué es lo que van a hacer? Primero, comparte con tu familia el problema que has identificado.
Escríbelo y dibuja en una cartulina ese problema. Luego pega la cartulina en un espacio visible de tu hogar. Segunda actividad. Elabora una encuesta y compártela con tus vecinas y vecinos, considerando las medidas de seguridad frente al COVID-19. Puedes compartirla por redes sociales u otro medio. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a presentar la problemática a tus vecinos, ¿ya? Debes indicar el problema identificado en tu comunidad. Luego, la vecina o el vecino debe indicar las posibles causas y consecuencias del problema planteado, así como tú también lo elaboraste. ¿Se acuerdan que ustedes definieron las causas y también las consecuencias que acarrean estas causas? También en la encuesta le van a preguntar a sus vecinos, ¿no? Saben, bueno, pueden coger ejemplos anteriores que hemos realizado, encuestas, ¿no? Y van a elaborar pequeñas encuestas para sus vecinos, familiares cercanos que viven en su zona. Y les van a preguntar, ¿no? Primero le vas a definir el problema que tú has elegido. Y luego le vas a preguntar cuáles crees que son las causas a este problema mencionado. Y por último, escribe 2 consecuencias o 3 consecuencias de este problema que he identificado. Y tus vecinos te lo dirán, ¿ya? Si no tienes vecinos cerca, de repente no vas a poder salir por lo mismo que estamos en pandemia, puedes entrevistar a tu familia, a las personas que viven contigo, ¿ya? Ellos van a ser los que te van a ayudar a ti para que logres definir tu encuesta y las causas y consecuencias. También debes indicar las posibles soluciones al problema identificado. Al final de tu encuesta también vas a indicar, ¿no?, qué soluciones se les puede dar. Tú lo vas a definir. A las finales, chicos, esto les va a ayudar a ustedes a realizar su propuesta, ¿ya? La propuesta que tienen que realizar. Con lo planteado por tu familia y tus vecinas y vecinos, elabora tu propuesta de participación ciudadana. Esta parte de la actividad la desarrollarás en el siguiente momento. Bien, chicos, en la sección de recursos encontrarás las fichas de actividades de la situación comunicativa, la intención comunicativa y la adecuación. Conocer sobre estos temas te va a ayudar a ti a comunicarte con tu familia y personas de tu entorno para que tú elabores tu propuesta de la participación ciudadana para dar solución al problema que has identificado. Bien, continuamos. Vamos a leer entonces los textos. Son 3 textos que vamos a leer. Espero que lo comprendas con mucha atención para lograr entender lo que vas a realizar, ya que conociendo estos temas es que vas a lograr definir y escribir tu propuesta. La situación comunicativa. Seguramente en el desarrollo de algunas actividades has escuchado o leído sobre la situación comunicativa. ¿Recuerdas cuando alguna vez la profesora o el profesor te ha solicitado que recuperes información de los textos orales que escuchas, seleccionando datos específicos? O cuando te ha pedido que expliques el tema y el propósito comunicativo, estableciendo conclusiones sobre lo comprendido. Pues todo este proceso que se realiza en un contexto determinado se denomina situación comunicativa. Esta circunstancia nos permite poder interpretar el contenido de un mensaje. Entonces, la situación comunicativa se denomina al conjunto de elementos que intervienen en un acto de comunicación. Estos elementos son emisor, receptor, mensaje, código, canal y el lugar y momento donde se concreta el acto comunicativo. Se produce cuando el acto de comunicación oral entre emisor y receptor es cercano. El emisor utiliza un tipo de lenguaje, tono de voz y gestos acordes con la situación comunicativa, las circunstancias en las que conversan y el propósito. Observa lo siguiente. Están conversando María y Pablo. Aquí los podemos ver.
Uno es el emisor y el otro el receptor, y viceversa. Entonces vamos a leer lo que conversan ellos. Pablo, al salir del colegio vamos a la casa de las hermanas Pérez. ¿Quiénes son ellas?, pregunta Pablo. Bien, ahora que has leído, vamos a informarnos. Al comunicarse María con Pablo, lo hace con la intención de influir en él, mientras que Pablo le responde con una pregunta. La pregunta que le realiza Pablo es: ¿tendrá la misma entonación y tono de voz si la hace al profesor o a una persona desconocida? ¿Qué creen ustedes? Miren, chicos, lo que nos quiere decir el texto es que María le dice a Pablo directamente, ¿no? Le dice: al salir del colegio vamos a la casa de las hermanas Pérez. Suena como que si le estuviera dando una orden, ¿cierto? Le está dirigiendo qué es lo que van a hacer. No le está pidiendo permiso, no le está pidiendo por favor, no le está rogando. Le está informando qué es lo que va a hacer. Pero en la entonación de Pablo, ¿no? Y de sorpresa quizás, dice: ¿y quiénes son ellas? ¿No? Como decir, ¿quiénes son ellas para yo ir a su casa, no? Es así como lo podemos interpretar. Pero esa misma entonación de pregunta que hizo Pablo, ¿se podrá hacer a un profesor, por ejemplo, o a una persona desconocida? No, ¿verdad? Ellos se expresan así porque son amigos. Ella le da una orden, ¿no? Y él también le responde con una pregunta. No le obedece, le responde con una pregunta. Por lo tanto, él no está aceptando fácilmente lo que ella está proponiendo. Entonces quiere decir que hay una intención comunicativa en esta situación, ¿ya? Que ustedes lo van a comprender si vamos a continuar leyendo. El tono de voz. Vamos a entender lo que es el tono de voz. Se refiere a cada uno de los cambios de tono que se producen al hablar. Es el modo particular de decir algo, según la intención o el estado de ánimo del emisor. Se utiliza y varía según el contexto en el cual nos encontremos. Por ejemplo, si estamos en la clase y queremos preguntar, el tono de voz es bajo y modulado. Cuando salimos al recreo y estamos jugando, nuestro tono de voz se eleva para que nos puedan escuchar. Ahora, ya sabes que el tono de voz lo puedes bajar o subir según las circunstancias. Y esto es lo que nos va a ayudar a entender el tono de voz que quizás utilizó María y utilizó Pablo al momento de expresarse. La entonación y el propósito del emisor. La entonación consiste en brindar determinado tono a la voz, es decir, utilizar un movimiento melódico al pronunciar los enunciados, cuidando las variaciones en el tono, la duración y la intensidad. La entonación muestra la intención o el propósito del emisor, cómo informar, ordenar, preguntar, expresar un deseo o un sentimiento. Ahora, con esta información puedes comunicarte con los integrantes de tu familia o comunidad, atendiendo tu propósito y la situación comunicativa. Entonces, nosotros tenemos que entender, chicos, que el tono de voz tiene que ser el adecuado y la entonación y el propósito del emisor también. Y dependerá mucho de con quiénes nos estamos comunicando. Por ejemplo, ¿no? Si vamos a comunicarnos con una persona mayor o con una persona, por ejemplo, tu profesor, tienes que tu tono de voz, bajar en la entonación, bajar el tono de voz, hablarles con respeto, ¿no? Por ejemplo, yo recibo mensajes en mi celular, ¿no? Audios, y algunos niños, profesora, dígame la nota, y gritan, ¿no? Entonces, hay que modular la voz.
¿saqué bien o no? Me pregunta. Entonces hay que vergüenza, chicos, ¿no? Entonces debemos de saber modular nuestra voz, tener también en claro lo que vamos a hacer al momento de expresarnos, la entonación, el tono de voz que vamos a utilizar. Si nos vamos a expresar en familia, entonces con respeto, ¿ya? Si vamos a salir al recreo, bueno, podemos jugar, levantar la voz, pero cuando estamos hablando con personas adultas mayores, necesitan respeto. Tenemos que respetar, ¿no? Igual yo con mi mayor, con mi superior, entonces vamos a lograr esto, ¿ya? Muy bien, chicos, vamos a continuar. Reflexiona y responde. Desarrolla las siguientes actividades para consolidar tu aprendizaje sobre la situación comunicativa. Ahora, según lo que hemos leído, desde tu percepción de lo que tú aprendiste, define lo que es la situación comunicativa. A ver, yo comprendí que la situación comunicativa es un proceso en el cual se intercambia información a través de los elementos de comunicación, ¿no? Emisor, receptor, canal, mensaje y contexto, ¿cierto? ¿Cuál es la diferencia entre un propósito y la situación comunicativa? ¿Cuál es la diferencia? La situación comunicativa es el proceso de comunicación y el propósito es el fin que se quiere lograr en esa situación comunicativa. ¿Cómo determinas la situación comunicativa de tu propuesta de participación ciudadana? ¿Cómo lo vas a determinar? Se debe identificar cada uno de los elementos, ¿no? De emisor, receptor, intención comunicativa, tema y lugar de publicación. A esto se refiere según la propuesta de participación ciudadana que tú vas a elaborar y vas a identificar, ¿no? ¿Quién va a ser el emisor en este caso de la propuesta? Vas a ser tú. ¿Quiénes van a ser los receptores? Van a ser los miembros de tu comunidad. ¿Cuál es la intención que vas a tener tú en cuenta para lograr esta propuesta? Quizás es convencer, ¿no? Concientizar a tu comunidad. ¿Qué tema vas a elegir? O el mensaje que vas a elegir, pues será la propuesta de solución que vas a dar, ¿no? Y el lugar de la publicación. ¿Dónde lo vas a publicar? De repente lo vas a pegar en un folleto, vas a pegar y vas a hacer un afiche en tu comunidad y lo vas a pegar en la pared o en los postes, o quizás lo vas a compartir en redes sociales a través de WhatsApp, ¿no? Diferentes maneras. Quizás puedes elaborar también un video, también, ¿no? ¿Y dónde lo vas a compartir? ¿Cómo lo vas a transmitir? Bien. ¿Qué sentido tiene considerar la situación comunicativa? ¿Por qué debemos de considerar la situación comunicativa, chicos? Porque a partir de ello determinaremos con precisión el registro lingüístico a utilizar, la forma como debemos dirigirnos al receptor y el tipo de texto, e incluso su estructura. Vamos a definir también lo que es el tono de voz, cómo nos vamos a expresar, qué entonación y cuál es el propósito que van a definir ustedes. Es por eso que es necesario considerar la situación comunicativa. Muy bien. Lee en voz alta los siguientes enunciados, cuidando la entonación e identifica en cada uno de ellos el propósito del emisor. A ver, vamos a leer estos enunciados, chicos. Por favor, préstame tu libro. Su propósito es convencer el libro. Todo tiene una explicación. ¿Cuál es el propósito? Expresar emociones. ¿Por qué tienes tanto miedo? Es una pregunta, ¿no? Entonces expresa lo que quiere percibir a través de las preguntas. Muchas gracias. Vuelva pronto. Es lo que nos dicen los vendedores, ¿no? Cuando compras algo, ¿qué es lo que quiere expresar? Persuadir a la persona, quiere convencer, quiere persuadir para que vuelva a comprar en ese lugar. ¿Me das la yapa? Es la otra expresión. ¿Qué quiere o cuál es el propósito? Que le aumenten más, pues, ¿no? Entonces también sería convencer. Muy bien, chicos.
Imagina las situaciones comunicativas en las que se expresaron los enunciados anteriores y escríbelas en el siguiente recuadro. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a presentar una situación comunicativa. Tú te vas a imaginar qué es lo que sucedió, ya cómo estaban actuando las personas y luego mencionaron estas expresiones o estos enunciados. A ver, en este caso, por favor, préstame tu libro. ¿Qué es lo que pasaba? En la clase de matemática, Pablo, que no tiene libro, le pide a María que le preste el suyo, porque tiene que resolver algunos problemas. En el otro, en el enunciado, todo tiene una explicación. ¿Cuál sería la comunicación o la situación comunicativa? Recuerden, chicos, que ustedes tienen que elaborar esto. Ya yo les voy a colocar de ejemplo nada más. Pablo encuentra a María en una situación extraña. Tenía en la mano el cuaderno de Pablo y estaba roto. ¿Por qué tienes tanto miedo? ¿Cuál sería la situación comunicativa que te imaginas? Piero ingresa a la casa de Jaime temeroso. Era de noche y estaba oscuro. Muchas gracias, vuelva pronto. Una vendedora le entrega los productos que compró Felipe y le pide que regrese nuevamente a comprar. ¿Me das la yapa? Sandy compra un vaso de jugo, se lo toma rápidamente y pide que le den algo más, ¿no? Eso es lo que expresa. Muy bien, chicos. La intención comunicativa. Ahora vamos a ver lo que es la intención comunicativa, ¿ya? Ya no la situación. Ya hemos visto lo que es la situación. Ahora vamos a comprender lo que es la intención. Seguramente en el desarrollo de algunas actividades has escuchado o leído sobre la intención comunicativa. ¿Recuerdas cuando alguna vez la profesora o el profesor te ha solicitado considerar qué esperas conseguir con el texto que quieres comunicar? O cuando te ha pedido, por ejemplo, adecua el texto a la situación comunicativa considerando el propósito comunicativo, pues lo que te propones o quieres conseguir al comunicar se denomina intención comunicativa. La intención comunicativa es el propósito, la meta o la finalidad que buscamos lograr cuando emitimos algún mensaje. Así pues, nos comunicamos para dar a conocer un suceso, obtener un servicio, realizar una actividad, etc. Se manifiesta cuando hablamos o escribimos. Si queremos informar, nuestro mensaje tendrá ciertas características particulares. Si queremos convencer a alguien de algo o prevenir sobre algún peligro, el mensaje cambiará. Sin embargo, un mismo mensaje puede ofrecer más de una intención comunicativa y corresponde al receptor comprenderlas. Observa lo siguiente. Nuevamente, la conversación entre Pablo y María. Pablo, nos vemos a la salida de clases. Es importante reunirnos. Miren la intención que tiene María. Sí, María, no te olvides que mañana es el examen de matemáticas. Muy bien, ahora que hemos leído la conversación entre Pablo y María, vamos a continuar informándonos. Al comunicarse María con Pablo lo hace con una intención. En respuesta, Pablo también le refiere su propósito. La intención comunicativa de María es apelativa, mientras que la de Pablo es informativa. La intención comunicativa o propósito se relaciona con las funciones del lenguaje. Vamos a volver a leer. ¿Qué le dice María? Pablo, nos vemos a la salida de clase. También le está dando una orden, ¿no? Nos vemos a la salida de clase. Bien. Y también le dice, es importante reunirnos, ¿no? Y también allí ya le dio una intención y le ha puesto como importante esa reunión. Por lo tanto, Pablo ya no se niega por lo que le está hablando, ¿no? Y Pablo le contesta, sí, María, no te olvides que mañana es el examen de matemáticas, donde él está informando, le está haciendo recordar
¿Qué es el examen de matemáticas? ¿Qué crees que harán ellos? Seguramente que se van a reunir para estudiar matemáticas, ¿cierto? Bueno, esta es la intención comunicativa que tuvo María en Pablo y también Pablo en María. ¿Recuerdas cuáles son las funciones del lenguaje? Los seres humanos expresamos nuestros pensamientos a través del lenguaje. Cuando nos dirigimos a otras personas, se inicia el proceso de comunicación asociado a las funciones del lenguaje. El emisor transmite un mensaje al receptor. Este mensaje se realiza en un contexto que el receptor puede captar y entender. A su vez, es necesario que emisor y receptor posean un código, que es el idioma, un idioma común, mediante el cual el primero codifica y el segundo decodifica el mensaje. ¿Qué quiere decir esto de codificar? Que uno va a dar el mensaje y el otro lo va a interpretar ese mensaje, lo va a comprender el mensaje. El canal es otro elemento del proceso en el que debe existir una conexión entre el emisor y el receptor que permite a uno y otro establecer y mantener una comunicación. Y aquí lo podemos encontrar. Por ejemplo, en este caso, cuando María le habla a Pablo, ella vendría a ser el emisor. El mensaje es lo que ella le transmite a Pablo, que en este caso tendría que ser el receptor porque recibe el mensaje. Claro que también se puede dar viceversa, ya que cuando ella le habló a Pablo, Pablo también le habló a María. Por lo tanto, en una comunicación, el emisor y el receptor van a cambiar. ¿Ya? Cuando María habla va a ser emisor, cuando Pablo escucha va a ser el receptor. Cuando Pablo habla va a ser el emisor y cuando María escucha va a ser el receptor. Bien. Esto se va a dar en un proceso, ¿ya? Donde existirá un contexto, un mensaje, un código y un canal, que es por donde se transmite el mensaje. El código es el idioma. El mensaje es lo que ellos están hablando o mencionando. Es el mensaje es la información, ¿ya? Y el contexto es a lo que se refiere, que podría ser también la intención del mensaje, ¿ya? El contexto. Al emitir un mensaje lo hacemos con una intención, pero también con una función. El lenguaje tiene diferentes funciones de acuerdo con el propósito que se enfatice en el proceso de la comunicación. A continuación, se presentan algunos ejemplos de cada una de ellas. Función, propósito y ejemplo. Vamos a leer cuando el mensaje tiene la función de apelativa o conativa. Su propósito se centra en el receptor. El emisor intenta llamar la atención del receptor. Ejemplo, silencio, barre sin levantar polvo. Son mensajes que tienen una función apelativa o conativa. Función expresiva, emotiva o sintomática. Se centra en el emisor. Se comunica el estado emocional del emisor. Por fin terminé la tarea. ¡Qué miedo! Fática o de contacto. Está orientada a la comunicación entre el emisor y el receptor. Ejemplo, ¿aló? ¿Me escuchas? ¿Me dejo entender? Metalingüística. Se utiliza para hablar propio del lenguaje. Ejemplo, el término ante es una preposición. La palabra gato es un sustantivo. Informativa o referencial. Transmite un contenido informativo. Lima es una ciudad gris. El teléfono está malogrado. Poética. Es utilizado con fines estéticos. Ejemplo, un beso es el eco suave de un canto. Volverán las oscuras golondrinas. Ahora responde a las siguientes preguntas.
Desarrolla las siguientes actividades para consolidar tu aprendizaje sobre lo que es la intención comunicativa y si lo vas a lograr comprender o si has logrado comprender lo que es la intención comunicativa. Desde tu percepción o tu punto de vista, define lo que es la intención comunicativa. Es el propósito o intención que tiene el mensaje expresado por el emisor. ¿Cuál es la diferencia entre intención comunicativa y situación comunicativa? La intención es el propósito por el cual se da el mensaje, lo que se quiere lograr, y la situación es el proceso de la comunicación a través de sus elementos. ¿Cómo determinas la intención comunicativa de tu propuesta de participación ciudadana? Lo determino por lo que quiero lograr con la propuesta que voy a elaborar, es decir, la intención que tengo al comunicar mi propuesta a mi comunidad. ¿Qué puede suceder cuando no se considera la intención comunicativa? ¿Será que el mensaje va a llegar como yo quiero? No, ¿verdad? No se va a lograr los resultados que se quiere alcanzar a través de la comunicación. Eso es lo que va a suceder si nosotros no consideramos la intención comunicativa. Identifica la intención comunicativa en cada uno de los siguientes enunciados. Vamos a practicar. Enunciado 1. Deme un jugo de naranja. ¿Cuál es la intención comunicativa? Influir, ¿ya? Influir, llamar la atención en el receptor. Subió el precio del gas. Es una información. Lo que quiere o la intención que tiene es informar o transmitir contenido, ¿ya? El mensaje. Estoy muy preocupado. Informar o transmite un contenido también, ¿no? O también transmite sus emociones. Por favor, envíen su tarea. Informar o transmitir un contenido, que es el mensaje. Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. ¿Qué es lo que expresa? Expresa belleza, ¿no? Teniendo en cuenta el código y sus recursos, que vendría a ser la intención comunicativa, que es un poema, ¿no? El adjetivo califica o determina al sustantivo. Esto vendría a ser explicar y aclarar aspectos referidos al código, es decir, a la propia lengua. Ustedes pueden regresar, chicos, a la tabla anterior y van a identificar también, ¿no?, la intención comunicativa y la función que cumple en cada uno de ellos. Define qué intención comunicativa tiene cada una de las siguientes imágenes. A ver, el primero, ¿qué intención comunicativa tiene? Aquí hay un cigarro, ¿no?, y está botando humo, pero hay un círculo y tachado. ¿Cuál es la intención comunicativa? Informar que en ese lado está o en ese lugar está prohibido fumar. En la siguiente imagen, una personita en su silla de ruedas. ¿Cuál es la intención comunicativa? Informar a las personas que es un espacio o un lugar reservado para discapacitados con sillas de ruedas. Esta es también que tiene un símbolo, un círculo rojo con una línea. Si aquí nos identificaba prohibido, ¿qué será aquí? También es, ¿no? Para los conductores, no estacionarse ni detenerse. Está prohibido detenerse o estacionarse. Y por último, esta imagen donde está un cráneo y huesitos, ¿no? ¿Qué intención comunicativa tiene este logo o esta imagen? Señal de advertencia. Indica que es un material, ¿no?, o una sustancia tóxica, ¿ya? Elabora un ejemplo con cada una de las funciones del lenguaje. A ver, vamos a escribir ejemplos ahora y ustedes también van a escribir otros ejemplos en sus fichas, ¿ya? Función del lenguaje, apelativa o conativa. Ejemplo, estudia mucho, ¿no? Expresiva, emotiva o sintomática. Aprobé la evaluación, ¿no? Está expresando emoción. Fática o de contacto, para ver si se pueden comunicar dos personas. ¿Aló? ¿Me oyes? Metalingüística, cuando informa del propio lenguaje. Estudiar
es un verbo, ¿no? Nos está diciendo que la palabra estudiar es un verbo. Informativa o referencial, que da información. Mañana te van a evaluar. Y poética, volverán las oscuras golondrinas. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. Son poemas, ¿no? Son versos. Entonces lo vamos a escribir aquí un ejemplo. La adecuación. Terminamos, chicos, con esta información o la ficha de adecuación. ¿Ya? Vamos a prestar atención y culminamos con esta información. Seguramente que la profesora o el profesor, cuando te ha solicitado que escribas un texto, ha recomendado que sea coherente y cohesivo, además que se adecue al propósito comunicativo. Sabemos que al hablar y escribir adecuamos nuestro mensaje según la persona a la cual nos dirigimos, con una determinada finalidad y considerando el contexto. Teniendo en cuenta lo anterior, tomamos una serie de decisiones sobre las características que debe tener el texto que vamos a redactar. Observa el siguiente diálogo que ocurre durante el recreo. Lili, las mitocondrias son orgánulos celulares eucariotas encargados de suministrar la mayor parte de la energía necesaria para la actividad celular. ¿Qué dices, Juan? ¿Lili no estaba atenta a la información o es que no ha comprendido el mensaje? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le ocurre a Lili? Bien, te diste cuenta, no logra entender a Juan. ¿Será adecuado que él converse con Lili sobre información científica durante el recreo? ¿Es el lugar y momento apropiado? ¿Qué dicen ustedes? A ver, chicos, ¿será adecuado? Claro que uno en el recreo puede conversar, ¿no? Pero tú en el recreo mayormente tú sales a jugar, a divertirte, a pasarla bien, ¿no? Pero como Juan es muy estudioso, se puso a hablar justo del tema de los orgánulos celulares a Lili, cuando Lili estaba en otro asunto. ¿Qué dices, Juan? ¿No le entiende? Entonces, por lo tanto, quizás lo que manifiesta Juan sea adecuado en otro contexto y propósito. Por ejemplo, en la clase de ciencia y tecnología. Ten presente que al comunicarnos en forma oral o escrita debemos adecuarnos a la intención comunicativa, que es el propósito, y también a la situación comunicativa, que vendría a ser el contexto. La adecuación, entonces. ¿Qué es la adecuación? Consiste en adecuar el texto, oral o escrito, a la situación comunicativa en la que se produce, atendiendo las características del receptor, la intención comunicativa y el contexto en el cual se desarrolla. Es el resultado de una serie de decisiones que el hablante o escritor ha tomado considerando los elementos del proceso de la comunicación: emisor, mensaje, receptor, canal, código y contexto. Muy bien. Debes saber que en un texto tiene distintas intenciones comunicativas. Y vamos aquí a identificar algunos textos que ya nosotros hemos elaborado anteriormente. Por ejemplo, el emisor busca convencer al receptor. ¿Qué se va a elaborar? Utilizar un enunciado o un anuncio publicitario, ¿no? Que también podría ser la elaboración de un eslogan. ¿Por qué? Porque trata de convencer al receptor. El emisor relata hechos reales o imaginarios. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a narrar un cuento, una historia, una leyenda, un mito, ¿no? Hechos reales o también imaginarios. El emisor expresa belleza al receptor. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a escribir o va a recitar un poema. El emisor guía la acción del receptor. Entrega un reglamento, ¿no? Guía la acción, guía lo que va a hacer. Por lo tanto, se le va a entregar un reglamento, ¿no? O también va a dar órdenes, ¿no? Órdenes de lo que se tiene que hacer.
El emisor informa al receptor. ¿Qué es lo que va a hacer? Presentar una noticia, informar sobre un hecho noticioso. Y así, de esta manera, es que nosotros podemos darnos cuenta de la intención comunicativa que tienen los textos. Es por eso que cada texto que elaboran ustedes tiene una intención. Por ejemplo, si yo les digo, van a informar sobre el problema de su comunidad, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a recitar un poema? ¿Van a entregar reglamentos? No, ¿verdad? Lo que van a escribir sería una noticia, porque van a informar. Si yo les digo, lo que van a hacer es decirle a la población de su comunidad, dar soluciones a ese problema. ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Cómo van a solucionar ese problema? ¿Qué tipo de texto o qué es lo que vas a buscar? Vas a buscar convencer al receptor, que tendría que ser la población de tu comunidad, ¿no? Y para esto puedes elaborar anuncios publicitarios, pero como no vas a vender nada, porque los anuncios publicitarios son para vender algo y no vas a vender, entonces lo que tú podrías hacer es un eslogan. También se podría hacer el texto argumentativo que ya han elaborado. ¿Por qué? Porque vas a argumentar, ¿ya? Y vas a tratar de convencer a la persona. Ahora se dan cuenta un poco más lo que están trabajando y la intención comunicativa que van a utilizar ustedes en su propuesta. Muy bien, chicos. Recuerda que un texto es adecuado cuando se adapta a la correspondencia entre emisor y receptor, la situación comunicativa, salón de clases, la calle, la casa familiar, etc. La finalidad o intención comunicativa, que es informar, preguntar, pedir algo, etc. El canal en el que tiene lugar la comunicación, el nivel de lengua en el que se desarrolla la comunicación, el tono o nivel de formalidad entre los interlocutores, el tema del que se va a hablar, el respeto por las normas de cortesía generales como saludo, buenas maneras, tono, entonación adecuada, etc. Ahora responde y reflexiona con estas preguntas. Desde tu percepción, ¿qué es la adecuación? Es modificar o cambiar el texto, ¿ya? Según la intención comunicativa y la situación comunicativa. Ustedes aquí lo van a completar, ¿ya? La situación comunicativa. ¿Qué sentido tiene considerar la adecuación textual? Se va a lograr con el propósito que queremos lograr, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué sentido tiene considerar la adecuación? Claro que tiene sentido, chicos, porque adecuando el sentido del texto, vamos a saber el propósito y vamos a lograr ese propósito que nosotros queremos llegar, ¿ya? ¿Cómo sería la solución del problema de la comunidad? Entonces, sabiendo adecuarlo, sabiendo qué material utilizar, saber en qué momento decirlo, ¿no? En qué formas voy a utilizar para considerar, ¿no? El texto o si lo voy a hacer oral, dónde lo voy a comunicar, entonces va a lograr que nosotros podamos darle solución, ¿no? Y lograr el propósito que nos hemos propuesto. ¿Por qué el texto tiene que ser adecuado a la situación comunicativa? Porque según la situación se va a lograr definir el medio por el cual vamos a transmitir el mensaje, ya sea mensaje oral, mensaje escrito, ¿no? A través de videos, donde lo vas a publicar. Quizás no tienes mucha comunicación con tus vecinos, entonces puedes hacer un afiche. Las personas que lo leen van a entenderlo, ¿no? ¿Cómo un texto inadecuado para una situación comunicativa puede resultar adecuado en otra, como el ejemplo que se nos mostró antes, ¿no? Donde Juan le habla a Lili sobre un tema que a ella no le importaba en ese momento, ¿cierto? Entonces, ¿cómo un texto inadecuado para una situación comunicativa puede resultar adecuado en otra situación?
analizando el propósito del mensaje. Se va a definir si el mensaje es adecuado o no, ¿ya? El propósito, la situación comunicativa también, ¿no? Si es adecuado o no decirlo en ese momento. Piensa en tu propuesta de participación ciudadana y responde. ¿Qué tipo de texto escribirás? En el texto que habíamos escrito anteriormente, ¿no? En la actividad anterior, habían elaborado un texto argumentativo, porque a través de sus argumentos ustedes van a convencer a las personas. Por lo tanto, ahora que tú ya sabes lo que es la intención, la situación comunicativa, ¿ya? Y lo que es la adecuación, vas a revisar nuevamente tu texto expositivo argumentativo y vas a definir, ¿ya? ¿Qué intención tiene tu texto? Si tienes que corregirlo, hazlo. Vuelve a leer tu texto, vuelve a leer la intención que tú quieres lograr, los argumentos que tú has presentado y corrígelo. Ahora ya sabiendo todos estos temas de la adecuación, de la intención y de la situación comunicativa, vas a poder argumentar mejor, ¿ya? Y vas a elaborar el texto que vas a escribir, ¿ya? ¿Quiénes leerán tu texto? Ahora, ¿con qué intención y a quiénes vas a dirigir este texto, no? A tu familia, a tus vecinos, ¿no? ¿Quiénes más vas a compartir este texto que vas a elaborar y vas a escribir allí a quiénes le vas a compartir? ¿Dónde será publicado o compartido tu texto? Lo puedes publicar en las redes sociales si manejas redes sociales, en las redes sociales de tus padres también, ¿ya? En la pared de tu casa quizás, ¿no? Eso depende de dónde estén ustedes, de cuál sea la situación o el contexto, ¿no? Donde se encuentre. Redacta un texto corto que se adecue a los siguientes elementos. Por ejemplo, la intención, que vendría a ser persuadir a las personas para que no contaminen. El destinatario, que sería el público en general. El contexto, tu comunidad. El canal, tus redes sociales, ¿ya? Y van a corregir entonces, o si desean, pueden elaborar otro texto argumentativo para dar solución a la problemática de tu comunidad. Ahora, con tu familia, comparte tu experiencia en familia y comenta sobre lo que has aprendido. Bien chicos, manifiesta a tus familiares cuál fue tu mayor logro ya sobre este aprendizaje. Explica si tuviste dificultades para realizar las actividades propuestas. Comenta también cuál fue la mayor dificultad que tuviste al comprender esta actividad. Luego explica lo que es la situación comunicativa, explica lo que significa la intención comunicativa y por último explica qué significa la adecuación. Tus padres, que están apoyándote en casa, van a lograr comprender y guiarte también a ti, ¿ya? Si es que lograste comprender adecuadamente el significado de cada una de ellas. Así que confiar en tu familia para continuar con tu aprendizaje. Por último, vamos a reflexionar sobre nuestros aprendizajes. ¿Lograste definir la intención de tu texto? ¿Fue necesario comprender la intención y adecuación en la elaboración de tu texto? ¿Cómo te has sentido al escribirlo? ¿Qué dificultades tuviste y en qué debes mejorar? Recuerda organizar toda la actividad que has realizado en tu portafolio o en tu cuaderno. Y llegamos a la parte final, chicos. Espero que me hayan comprendido, que hayan logrado entender. Si no es así, puedes repetir el video las veces que necesites o buscar en fuentes confiables para que logres comprender un poco más sobre estos temas tan importantes que te van a ayudar a ti a elaborar tu texto argumentativo. Muy bien, chicos. Entonces, si aún no te has suscrito, suscríbete a mi canal. Búscame como el nombre Misanita PB. Dale a la campanita para que YouTube te notifique cada vez que yo subo un video y regálame un pulgar arriba si te gustó la información que has obtenido de esta actividad. Gracias chicos por seguirme.